Audiolibro parte 1. Garabandal, hora X. Alabad al Señor Dios nuestro todos sus siervos y los que le teméis pequeños y grandes. Porque ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el mando de su Mesías. A la gran hora que se avecina la llamamos hora X por dos motivos. 1. Porque en cuanto a precisión cronométrica es una verdadera incógnita, nadie sabe cuándo va a sonar. Y 2,5, porque es la hora de Cristo y este nombre, en griego, empieza por una X mayúscula. Lo que ocurrió en la hora primera de Garabandal está contado por Abí en diversos libros. De forma completa y ordenada, quizá solo en uno mío que se titula Se fue con prisas a la montaña. Ahora voy a presentar, con la ayuda de Dios, de Santa María y del Arcángel S. Miguel, lo que va a ocurrir en la nueva hora de Garabandal. Eso que va a ocurrir, afecta sustancialmente a España, a Europa, al mundo. Eusebio García de Pesquera, 1976. Empecemos, amigos, con una explicación. Hace bien pocos años me fue dado, yo creo que de arriba, el poder concluir la historia de Garabandal. No la historia de ese pueblecito montañés, ahora ya archifamoso, sino la de los sucesos ocurridos allí desde 1961 a 1965. Se trataba de hacer la primera historia completa, viva y exacta de todo aquello, y fue seguramente para mí el empeño literario que más tiempo y trabajo me ha llevado. Pero no los lamento como perdidos, ni me ha faltado el consuelo de saber que tal obra, Se fue con prisas a la montaña, anda por ahí haciendo no poco bien a bastantes personas de buena voluntad. En su capítulo final, acabado el relato del último encuentro de Conchita con la Virgen, allá arriba en los pinos, bajo la lluvia de un sábado de noviembre, escribí. A partir de esta despedida, las cosas de Garabandal, tantas cosas vividas, empezaban a ser historia. Pero de todo aquello que ya empezaba a ser historia, quedaría para siempre muy vivo, inefablemente fresco e inmarchitable, algo que habían de encontrar cuantos siguieran subiendo allí con sencilla fe, la presencia bienhechora de María. No acababa de prometerlo ella, al despedirse. Ya no me verás más aquí, pero estaré siempre contigo. Y con todos mis hijos. Era la última y mejor palabra de todas las de Garabandal. Como han podido comprobar la exactitud de tal promesa las innumerables personas que desde entonces no han dejado de subir a aquellos lugares. Que os digan ellas, las que ininterrumpidamente, calladamente, piadosamente, una a una o en pequeños grupos han ido con anhelo de encontrar a la madre, que nos digan si es verdad que la madre está allí, para acoger y confortar a sus hijos. Los muchos que profetizaban que todo aquello moriría pronto y parecían tener razón por la malísima acogida oficial que se le dio, los no pocos que hicieron lo posible por enterrarlo, se equivocaron y fracasaron. Gracias a Dios, no ha sido lo de Garabandal lo que ha desaparecido, sino ellos de un modo o de otro, a veces trágico, a veces nada glorioso cuantos se le pusieron hostilmente de frente. Garabandal sigue, como una realidad, como un interrogante, como un misterio, como una esperanza, como una profecía. Pero es cierto también que Garabandal ha dado para muchos, en estos años postreros, la impresión de que paulatinamente se extinguía. De sus adictos o creyentes. Unos corrían a nuevos lugares de apariciones donde podían encontrarse aún con las emociones fuertes que añoraban. Otros quedaban desconcertados ante la trayectoria que iban siguiendo en su vida, una tras otra, las cuatro niñas de los inolvidables éxtasis. Y otros, finalmente, perdían fe y ánimos al ver que no acababan de cumplirse los importantes anuncios que ellas habían hecho. No poco podría decirse sobre cada una de esas causas que han contribuido a que Garabandal fuera menguando en crédito y actualidad ante muchos y entrando así en una fase creciente de oscurecimiento o desvalorización. Puede ser que algún día convenga decirlo. Por ahora, basta con apuntar algo a propósito de esa trayectoria o rumbo que han dado a su vida las cuatro niñas y videntes. Nadie pretende acusarlas, nadie, además, puede decir que, ya mayores, hayan seguido un mal camino, en el sentido de que lleven vida indigna o den mal ejemplo. Alegrémonos de que sean mujeres honestas y buenas cristianas. Pero, ¿quién puede negar que han decepcionado a todos, o casi todos, los que habían creído en ellas? Los caminos que han seguido. Su mismo comportamiento en ocasiones. Solo Dios puede juzgarlas, lo nuestro es mirarlas siempre con afecto y no dejar de pedirle por ellas.
Esto hemos hecho, esto seguiremos haciendo. Pero no podemos dar de lado a un fundado temor de que, en los últimos años, no hayan estado ellas a la altura de su misión, de que hayan seguido unos caminos que tal vez no eran verdaderamente los de Dios. Y si ha habido desviación en su vida, si ellas han caído en alguna especie de infidelidad, a quien se le da muy por encima de lo corriente, es natural que se le pida también por encima de lo corriente, tarde o temprano tendrán que expiarlas. Bien que Dios templará seguramente con gran misericordia su exigencia de expiación. No solo porque Él es siempre Padre frente a los hijos que acaban reconociendo sus faltas, sino también porque en este caso la principal culpa de la posible desviación o infidelidad de las niñas no hay que cargarla tanto en su cuenta cuanto en la de aquellos, jerarcas o no, que presionaron negativamente sobre ellas y las dejaron sin asistencia y orientación en unos años decisivos y contribuyeron de mil maneras a ponerlas en un ambiente inadecuado en el que se hacía muy difícil ver a buena luz el camino de la mejor generosidad. A propósito de esto, quiero reproducir aquí una página verdaderamente ilustrativa que he encontrado en el reciente libro del P. Joaquín M. Alonso, Claretiano, Fátima, España, Rusia. Después de las apariciones acontece un fenómeno que afecta a los videntes, el problema del ambiente maravillosista con que las gentes piadosas les rodean. Es el momento del gran peligro en que los videntes pueden comprometer su misión. Es también el momento de una grave responsabilidad para dirigentes, jerarcas y directores espirituales que están en contacto con ellos. Los videntes necesitan ser preservados y educados no solo contra las buenas gentes que les llenan de elogios y los ensalzan con todos los inciensos de la admiración o veneración, sino principalmente contra sí mismos, ya que la gracia de su carisma es principalmente en orden a los demás y no precisamente para ellos y están expuestos como todo ser humano al peligroso juego de una voluntad sometida a los más fuertes halagos. En el caso de Fátima, esto lo comprendió muy bien, el primero de todos, el santo doctor Formigao, quien pretendió internar a Lucía, Jacinta y Francisco estaban ya fuera de peligro, en un colegio de Lisboa, ya en agosto de 1920. Y es que Lucía, efectivamente, empezaba a correr serios peligros. Fue el mismo Francisco quien primero le había llamado la atención. Después, también Jacinta, poco antes de morir, le manda un aviso especial. Por aquellos días en que el doctor Formigao se preocupaba por la educación y retiro de Lucía, sin conseguirlo, tomaba posesión de la recién instaurada diócesis de Leiria, a la que pertenece Fátima, un nuevo obispo, de José Alves Correia da Silva. Su primera atención va dirigida a la difícil situación porque atraviesa la única superviviente de los tres videntes. Podía seguir dejándola en manos de personas piadosas pero exaltadas, que la manipulaban como un objeto de feria o de exposición. Después de un encuentro con la misma Lucía y con el permiso de su madre, María Rosa, el asunto queda decidido, Lucía entrará en un colegio de Porto. Fue la primera de una serie de providencias que mantuvieron a Lucía bien a cubierto de asedios y peligros. Garabandal no ha tenido la suerte de Fátima. Los responsables de aquí no han sabido proceder con la sabiduría y espíritu que demostraron los de allá. Las videntes de aquí no solo quedaron abandonadas a sí mismas, sino que fueron asediadas de mil maneras para que ellas mismas destruyesen, con palabras y conductas que no estuvieran a tono, toda la posible verdad de aquello en que habían actuado como protagonistas. Si no todos los responsables de aquí, si bastantes de ellos han dado la impresión de que, además de no querer creer en la verdad de aquello, estaban deseando que aquello no fuese verdad. Más de uno lo ha ido ya pagando. A propósito de esto, escribí en el epílogo de mi obra citada, Se fue con prisas a la montaña. La historia de Garabandal, por lo que se refiere a las protagonistas y su circunstancia, mejor, sus circunstantes. No ha sido, ni es, del todo angélica, como parece que fueron las de Lourdes y Fátima. Yo encuentro, por eso, a Garabandal como más en la línea de la historia de la salvación, que es la línea de la misma Iglesia, hermosas y altísimas intervenciones del cielo marchando siempre entremezcladas con lamentables y repetidas miserias humanas. Así, el resultado que tenemos ante nosotros es una realidad muy compleja, desconcertante a veces, que si por una parte presenta abundantes pruebas que permiten encontrar su verdad, no deja por otra sin motivos a quienes optan por la duda o la negación. Entonces, si admitimos que los primeros instrumentos de Dios en la obra de Garabandal no han sido en años posteriores lo debidamente fieles,
y por otra parte tenemos la seguridad de que esa obra dejada inconclusa debe concluirse porque a Dios no le gustan las cosas a medio hacer. Bien podemos pensar que Dios se va a elegir, o se ha elegido ya, nuevos instrumentos para sacarla adelante. Dios cuenta incansablemente con nosotros, pero nadie le es de verdad necesario, y al elegido que no responde, se le margina y se le sustituye. Pero, mucha atención, al hablar de que Dios puede buscarse nuevos instrumentos para la obra de Garabandal pendiente, no quiero decir que hayamos de esperar a que nuevas o nuevos videntes vayan a tener por allí, otra vez, éxtasis y mensajes. Pienso que lo de Garabandal, en sustancia, ya quedó hecho o programado. Lo que resta, es simplemente, desarrollar unas cosas y preparar el cumplimiento de otras. Solo en este sentido veo a Garabandal como una obra inacabada. Pues bien, amigos, creo que el largo paréntesis de Garabandal, del que hablé también en el epílogo de mi obra citada, toca a su término. Creo que ha sonado en el reloj de Dios la gran hora de la reactivación de todo aquello. Entramos en la novísima actualidad de Garabandal. A cientos de kilómetros de Garabandal. Por cumplir cierto servicio, un buen servicio, tuve que desplazarme muy lejos de mi residencia e irme hacia las costas del sureste español. Fue a mediados de noviembre de este último año que se nos ha ido, 1976. Yo iba pensando, para los ratos libres, en una tarea determinada, y luego me encontré allí con otra muy distinta que no hubiera podido soñar. Tuve que llamar por teléfono a cierta persona que ya conocía de otras veces, y cerca de la cual, espiritualmente, nunca se perdía el tiempo, cristiana buena de verdad, infantilmente sencilla en muchos aspectos y sin embargo sorprendentemente aguda o perspicaz en otros. Ella me informó de que llevaba ya no pocas semanas de salud quebrantada, varios males la tenían retenida en casa, y por consiguiente, sin misa y comunión desde hacía tiempo. Las circunstancias de aquel lugar no son propicias para encontrar un sacerdote que administre sacramentos a domicilio. Me ofrecí a atenderla en esto lo mejor posible durante mi estancia, cosa que me agradeció con palabras conmovidas, y cuando yo estaba a punto ya de colgar el teléfono, siento que ella me interpela con especial viveza. Oiga, que se me olvidaba, y me parece muy importante. No sabe que últimamente se me ha hablado varias veces sobre Garabandal. Tengo aquí unas cosas que quiero que usted vea. Ya que ha venido tan oportunamente, para mí ha sido una completa sorpresa. Yo no dudo de la verdad de estas cosas, pero si usted las ve, quedaré más a gusto, más tranquila. Me parece que no me equivoco si le digo que Garabandal va a estar de más actualidad que nunca. Aquello me intrigó mucho, porque yo ya tenía acerca de esta persona, a la que había tratado lo suficiente en ocasiones anteriores, dos importantes seguridades. Que buscaba a Dios de corazón. Y que era una cristiana con carismas. A la tarde siguiente, según lo convenido, le hice ya mi primera visita. Después de confesarse y comulgar con el esmero espiritual que hay que poner en estas cosas, ella pudo al fin desahogarse, a propósito de unos mensajes que creía haber recibido del cielo y que yo debía conocer. Antes de fijar toda la atención en su contenido, yo quise saber cómo le habían llegado tales mensajes. Interesaba muchísimo ese cómo para poder juzgar mejor de su autenticidad. Yo le hacía preguntas y ella me explicaba, aunque las explicaciones, en algunos puntos, no eran demasiado fáciles. En sustancia, esto es lo que yo logré entenderle. El mensaje o la comunicación misteriosa le puede venir a cualquier hora, en cualquier lugar de la casa, cuando menos lo espera, sin que ella haga nada por estar preparada y a punto para que el fenómeno se produzca. De pronto, en cualquier sitio, siente una cosa muy rara que le hace quedar fuera de sí, como sumergida en algo misterioso, y es entonces cuando ve o entiende cosas que ella, ciertamente, no puede inventar. Tales cosas se refieren unas veces a hechos y a pasados, otras, a acontecimientos futuros, otras, a especiales misiones que deben cumplir personas determinadas, y veces hay en que la iluminación que recibe es para que ella misma conozca mejor los planes de Dios o ciertos puntos importantes de vida espiritual. Desde luego, oyéndola hablar, y sabiendo que se trata de una cristiana sencilla, sin estudios ni preparación especial, queda uno convencido de que bastantes cosas de las que dice no se le han podido ocurrir normalmente a ella. Una prueba más de que sus comunicaciones no son de propia cosecha, sino que se le dan de arriba, la podemos ver en el hecho de que no las tiene cuando quiere, ni sobre lo que quiere.
Me dijo espontáneamente en un momento de la conversación. Desde el verano pasado me era muy frecuente tener comunicaciones, pero después han pasado semanas sin tener nada. Pienso ahora si no será por estar ratos ante la televisión. Antes no me acordaba de ella, pero luego, con esto de la situación política y del referéndum que se prepara, empecé a abrir el televisor a algunas horas por saber, y pronto se aficiona una y empieza a perder allí el tiempo. A Dios no debe de gustarle nada esto. Por lo menos, en algunas personas. Me ha dicho también que en sus trances no siempre ve algo, pero siempre entiende cosas. Le he preguntado de nuevo cómo se inician dichos trances y me dice que es algo muy rápido. De pronto, en cualquier momento del día, en cualquier sitio de la casa, siente como si de arriba le cayera una gota en la frente, entre los ojos, como una gota de rocío o de una esencia misteriosa que fuera deslizándose y esparciéndose por el rostro, hasta acabar penetrando y empapando totalmente su ser. Entonces siente que queda sustraída a todo cuanto la rodea. Las nuevas palabras sobre Garabandal. Fue en agosto pasado cuando ella empezó a entender cosas sobre este lugar, tan alejado de apariciones. Y no deja de ser algo sorprendente porque ella nunca había tenido una relación especial con él. Lo había visitado hacía ya mucho, estaba segura de su verdad, pero Garabandal verdaderamente no formaba parte ni de su entorno ni de su atmósfera, y solo muy de tarde en tarde, al hablar con algunas personas, venía de nuevo a su pensamiento. Y de pronto, el 5 de agosto de 1976, un día de la Virgen, porque ese día la honra la Iglesia con la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, tiene un trance inesperado y queda como llena y penetrada de la realidad de Garabandal. Y rompe a cantar, cosa que no le había sucedido nunca, sin más testigos que los ángeles. Y lo que canta, le va saliendo de los labios en forma versificada, con rima. Algo verdaderamente insólito en su caso. No solo porque nunca le había ocurrido tal cosa, sino también porque, según ella misma confiesa, de siempre había sido totalmente negada para la música. Fíjese, me dice que de niña, en el colegio, siempre me echaban de cualquier coro, por lo mucho que desafinaba, tenía malísimo oído y daba pena oírme cantar. Y así he seguido siempre. Pues ahora, cuando me ocurre esto que le digo, yo misma quedo asombrada de lo bien que me sale. Ni la mejor cantante de ópera. También las palabras o texto del canto me van saliendo en verso, sin esfuerzo ninguno, como si alguien me los pusiera en la mente y en los labios. La lástima es que luego, cuando se pasa todo y me pongo a escribir, ya no me sale tan bien. En el trance todos los versos parecen perfectos y suenan muy bien, luego, al escribirlos, ya es otra cosa. Yo creo que es porque algunas palabras no me vienen a la memoria con toda exactitud, y tengo que poner alguna equivalente que ya no pega lo mismo, pero tenga la seguridad de que no invento nada. Me hago cargo de lo serio que es esto, y respondo ante Dios de que las palabras de mis mensajes transmiten fielmente el sentido de lo que yo he recibido, y no solo el sentido, casi siempre se trata de las mismas palabras. Si hay alguna variación, es en lo más accidental. Después de varias entrevistas mantenidas con ella, yo he creído entender que nuestra vidente, más que recibir los mensajes como dictados verbalmente por alguien que le hablara, los va captando y asimilando por una especial luz o conocimiento que se le da sobre su materia. Entonces, penetrada totalmente ella por esa luz y conocimientos superiores, rompe a cantar y va metiendo en las pobres palabras de nuestra comunicación humana lo que previamente ha entendido, sin palabras, a la luz de la comunicación divina. Así, sus mensajes tenemos que verlos en la línea de los viejos salmos bíblicos, de los cantos inspirados de los profetas. Los salmos de Israel que nos da la Biblia, compuestos bajo un soplo de divina inspiración, son poemas, son poesía, pero su estructura o disposición métrica difiere no poco de la que ya es clásica en nuestras literaturas occidentales. La versificación en ellos no se atiene estrictamente ni a la medida de las sílabas, ni a la exacta cadencia de las palabras. La marcha armoniosa de los pensamientos y de las imágenes es lo que de verdad cuenta e interesa. Algo de esto es lo que ocurre también en los mensajes versificados que vamos a tener ante los ojos. En ellos, lo importante no es la forma, a veces literariamente defectuosa, sino el contenido, lo que hay que comunicar. Como en los salmos bíblicos, también aquí andan mezclados las exhortaciones religioso-morales y los anuncios proféticos. No vayamos demasiado ávidamente sobre estos, descuidando aquellas. Sería lamentable, de verdad.
y contra los designios de Dios que lo quiere todo unido para nuestro bien. Él no busca precisamente satisfacer curiosidades por muy explicables que sean, sino afianzarnos a nosotros en el camino de la salvación que exige siempre mucho esfuerzo personal. Solo como un estímulo para esto y una confortación, nos va dando en las profecías la seguridad de que Él está con nosotros e intervendrá eficazmente en los momentos oportunos. He preguntado a la vidente, no le cae muy bien esta palabra o designación, porque ella, más que ver, entiende, la he preguntado, digo, por el posible motivo de que se nos den así, en verso, estos mensajes, y ella me responde que seguramente es por dos razones. 1. Asterisco porque siendo muy importantes tales mensajes conviene que se graben con especial fuerza y puedan luego repetirse mejor, con toda exactitud, y para ambas cosas resulta especialmente apta la forma versificada. 2. Asterisco porque así es también más difícil adulterarlos con cambios de palabras, pues en verso se nota pronto si sobra o falta algo, ya que entonces la cosa no suena. Nos encontramos ante un nuevo caso, que yo creo auténtico y me parece tener buenas razones para admitir su autenticidad, un nuevo caso, repito, de algo tan entrañado en la Iglesia como el carisma profético. Tener en poco este carisma, cero, lo que es peor, despreciarlo, sería ponerse fuera del sentido de la fe y en contra de las repetidas enseñanzas del apóstol. Pero, evidentemente, si no puede tenerse en poco ese carisma, tampoco pueden admitirse a la ligera sus casos, hay que contar siempre con pruebas. Sabemos por Jesús que el Espíritu, como el viento, sopla donde quiere. Pero también sabemos que hay muchos espíritus y que no todos soplan según Dios. Es de toda necesidad el aplicarse a discernir. No debemos al mismo Jesús la seria advertencia de andar precavidos contra los falsos profetas. Y estamos en tiempos de verdadera proliferación profética, de todo signo. Que en bastantes casos sobren motivos para la repulsa o la seria desconfianza, no autoriza para repudiarlos todos como si fueran, sin excepción, producto de psicologías enfermizas o desviaciones pseudomísticas o bazofia para consumo de cristianos subdesarrollados. Los clérigos racionalistas que crean acreditarse como inteligentes por su despectivo reírse de todo eso, ya quedan, sin más, suficientemente calificados. Lo triste es que no será únicamente para su propio mal. Si un ciego guía a otro ciego. Por fallar precisamente en grandes proporciones la normal acción jerárquica, no tenemos más de una vez fundadísimos motivos para dudar de la misma ortodoxia de ciertos pastores, altos y bajos. Dios tiene que suplir hoy, para no dejar demasiado abandonados a sus hijos con una efusión extraordinaria de carismas, entre ellos con especial importancia, el profético. Pensar así, es estar en la buena línea doctrinal de la Iglesia. No sería difícil traer aquí unas cuantas citas de documentos del más alto magisterio. Frente a la actitud extremosa de no pocos entendidos que por principio no creen nada, está la otra actitud no menos extremosa de quienes se lo creen todo, y que fácilmente caen en una disposición de espíritu que resulta muy perjudicial, andar siempre a la caza de nuevos fenómenos sobrenaturales corriendo sin cesar tras el último carismático que parezca asegurar la emoción continua de más éxtasis y mensajes. A Dios no se llega por el camino del desasosiego. Solo debemos aceptar a los carismáticos que ofrezcan con suficiente claridad la contraseña de Dios, y aun de cara a ellos hay que mantener el espíritu en calma, sabiendo que por su conducto pueden